podemos caminar. Y justamente el tema del día de hoy se titula, le he puesto el deber de obedecer a Dios. El deber de obedecer a Dios. Así que si a usted le gusta anotar, puede ahí anotar como el título, el tema de esta enseñanza es el deber de obedecer a Dios. Y vamos a ir a nuestra Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 5, donde nos quedamos. ¿Recuerdan la enseñanza de la semana pasada? ¿Sí? Un breve, ¿cómo se llamaba? Un breve recordatorio, muy bien. Se ve que sí estuvieron atentos y vinieron, ¿no? Entonces vamos a continuar. Si ustedes recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira, entonces vamos a darle seguimiento a esto, vamos a darle continuidad a esto. Y vamos a leer del capítulo 5, versículos 12 al 16. Vamos a leer Hechos 5, 12 al 16. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una vez que aconteció lo de Ananías y Zafira, viene un tiempo, podríamos decir, glorioso y hermoso para la iglesia en ese momento. Dice Lucas, que por la mano de los apóstoles, no quiere decir Lucas aquí que eran los apóstoles en sí, sino ellos eran el instrumento, el Espíritu Santo hacía las obras y los milagros a través de ellos. No eran ellos en sí, sino era el Espíritu Santo obrando a través de ellos. Había muchas sanidades, había muchos milagros, había muchos prodigios. ¿Y por qué era esto, amados hermanos? ¿Por qué ellos? ¿Por qué los apóstoles? Primeramente, recordemos, y esto solamente para recapitular y para traer a la memoria esto. ¿Por qué? Porque los apóstoles habían sido escogidos para este propósito. No vaya ahí, pero recuerda Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ellos habían sido escogidos por Jesús, los apóstoles, y a ellos se les había dado la promesa de que recibirían al Espíritu Santo y entonces serían testigos. Ese es el primer punto importante que tenemos que recapitular, recordar, traer a la memoria, que era el Espíritu Santo a través de ellos. No eran ellos en sí, sino era el Espíritu Santo a través de ellos. Y segundo, primero es que habían sido escogidos por Dios y llamados por Dios. Y el segundo punto de por qué ellos, era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Recordará usted Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando dice que cuando estaban todos en el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla de llenos, recordemos que cuando dice llenos del Espíritu Santo, eran hombres, eran personas, eran hombres y mujeres también en ese entonces, porque ahorita estamos viendo que se están añadiendo hombres y mujeres que se dejaban gobernar por el Espíritu Santo, que se dejaban guiar por el Espíritu Santo y obedecían al Espíritu Santo. ¿Y por qué sucedía todo esto, amados hermanos? Bueno, el propósito es que Dios quería extender su reino, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo estaba capacitando, estaba llenando y había llenado a los apóstoles para que ellos fueran ese testimonio de la verdad de Dios, y la predicación del Evangelio se extendiera por Jerusalén, en la ciudad, por Judea alrededor, en Samaria, más hacia lo externo y hasta lo último de la tierra, de tal manera que el Evangelio hoy al día nos ha alcanzado. Amén. Y la palabra de Dios ha venido a nuestras vidas, y gracias a la obra del Espíritu Santo. Algo interesante que también tenemos que notar en estos pasajes es que dice que la gente alababa a los apóstoles, ¿no? Dice que la gente le alababa. Eso es muy interesante que lo podamos entender y estudiar el día de hoy para comprenderlo y no malinterpretarlo, ¿sí? Eran hombres escogidos por Dios, usados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, pero no eran hombres que se gobernaban a sí mismos, sino eran hombres que obedecían al Señor,
que obedecían a Dios. Y cuando dice la palabra, cuando dice Lucas, que ellos, dice en el versículo 13, mas el pueblo los alababa grandemente, la palabra alabar viene del original megaluno, que significa estimar altamente. Estimar altamente. Es decir, que el pueblo los tenía en gran estima, los querían. Los querían. ¿Y cómo no? ¿Verdad? Si lo que estaba sucediendo era que veían milagros. Simplemente por la sombra de Pedro, imagínense esto, era algo tremendo. Sacaban a los enfermos, los ponían en las calles, y solo con la sombra de Pedro sanaban. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso momento ellos estaban viviendo y estaban pasando en ese momento por la obra del Espíritu Santo. Pero que quede claro, amados hermanos, no era Pedro, ¿verdad? Ya lo entendimos. No era Pedro, ¿era quién? El Espíritu Santo, obrando a través de la vida de Pedro y de los demás apóstoles. Sí, pero era importante esto, y es importante tener esto en cuenta, y téngalo ahí presente. El pueblo estimaba mucho a los apóstoles. Otros dice que no se querían juntar con ellos. ¿Y sabe por qué no se querían juntar con ellos? Por lo que había pasado anteriormente. Ya se había corrido la voz de lo que había sucedido con Ananías y Zafira. Y entonces algunos decían, hay que tener cuidado, porque si nos acercamos puede ser que vamos a morir. Pero no era por ellos, no era porque ellos fueran malos y ellos mataran a la gente nada más porque sí, ¿no? Si nos recuerda la enseñanza del domingo pasado, ¿por qué fue? Porque desobedecieron, porque prácticamente trataron de engañar a Dios. Bueno, lo hicieron, ¿no? No prácticamente, buscaron engañar a Dios. Recuerdan que vendieron una heredad y dijeron, vamos a decir que la tenemos en tanto y vamos a dar tanto, ¿no? Y Pedro, ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan por qué quisieron engañar al Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Recuerdan? ¿Y esto de qué nos habla, amados hermanos? Nos habla de que gracias al testimonio y la vida de los apóstoles, las personas estaban comprendiendo y entendiendo que no se podía vivir una vida cristiana falsamente, que no se puede vivir en apariencia, que no se puede decir soy cristiano y hago esto por Dios si del corazón no nace, si del interior no brota, si no hay una obediencia genuina hacia Dios desde el corazón. Por eso tenían temor, porque realmente estaban reflexionando en sus vidas si estaban haciendo lo correcto, si verdaderamente habían creído, si verdaderamente estaban dispuestos a obedecer a Dios. Y por eso dice Lucas que algunos, en el versículo 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque había un cierto temor, pero era un temor bueno, un temor santo, de que las cosas de Dios son santas. Y eso es interesante y muy importante. Pero aunado a esto y sumado a esto, el pueblo los quería, el pueblo los estimaba, el pueblo los apreciaba grandemente. Es por eso que deducimos que los apóstoles no eran alabados por sus obras o por las obras que hacían o por los milagros y las sanidades, no eran adorados. De hecho, ellos no lo hubieran permitido. Si usted recuerda, en Hechos 3, capítulo 12 al 13, si vamos un poquito atrás, déle la vuelta a su Biblia en la página, Hechos 3, versículo 12 al 13, cuando está dando su discurso Pedro en el pórtico de Salomón, después de la sanidad y la curación del cojo, ¿recuerdan ustedes? Hechos 3, 12, versículos 12 y 13 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro diciendo, no pongan la mirada en nosotros, quien ha hecho esto es Dios. Un pasaje más, ahí mismo, miren, Hechos 4, ahí adelantito, Hechos 4, versículos 7 y 12, cuando Pedro y Juan están ante el concilio. Mire lo que dicen Pedro y Juan, Hechos 4, 7. Y poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo,
de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Notamos entonces que tanto Pedro como los discípulos, los apóstoles, estaban convencidos de que no eran ellos. Ellos no obraban en milagros, ellos no obraban en sanidades, sino eran usados por Dios y por el Espíritu Santo para esas acciones, ¿sí? Y por eso cuando leemos en el versículo 13 del capítulo 5 que eran alabados, podemos entender que ellos no lo hubieran permitido, ¿verdad? Ellos no lo hubieran permitido. Esto es muy importante aclarar, porque hoy en día hay muchas personas que se dicen ser apóstoles y lo que buscan es que se les alabe. Pero si vamos a la Escritura, aquellas personas como Pedro y los demás, nunca permitieron que ellos fueran alabados, ¿sí? Y esto nos habla de algo, amados hermanos, de obediencia, de sujeción. Estaban sometidos a Dios, estaban sujetos a Dios, obedecían al Señor. Y por esa obediencia había milagros y había sanidades. Pero no eran ellos. Ellos estaban convencidos de que no eran ellos. Y todo esto Dios lo permitió, ¿para qué? Como dice la palabra, como dice la Escritura, como hemos leído en estos versículos, para que el número de creyentes aumentara y para que la obra de Dios continuara y siguiera en marcha. Los discípulos, amados hermanos, estaban enfocados en hacer la voluntad de Dios, y solo eso. Ellos procuraban obedecer al Espíritu Santo, obedecer a Dios en cada uno de sus mandatos. Y en este momento, del versículo 12 al versículo 16, podemos hablar de un tiempo. Lucas no nos dice cuánto tiempo, pero cuando nos dice que aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos, no nos habla de un día, no nos habla de 2 días, nos habla, puede ser de semanas o de meses. Porque imagínense, en aquel entonces pues no había autobuses, ¿verdad? No había aviones, no había taxis, no había Ubers, no había esa manera de llegar. Entonces, ¿cómo tenían que venir? Caminando. Y ahora imagínense que traían a un enfermo. ¿Vendrían rápido? No, vendrían lento. Entonces nos habla de un periodo de tiempo en el cual Dios estaba manifestando su gloria a través de los discípulos en sanidades, en prodigios, en milagros. Los enfermos eran sanados, los atormentados de espíritus inmundos eran liberados y todos eran sanados, dice Lucas. Qué hermoso tiempo, que si estuviera en estos días la iglesia le diría un avivamiento, ¿verdad? Le diría el avivamiento, porque eso lo consideran como el avivamiento, ¿no? Aunque después algún día a lo mejor podamos estudiar qué es realmente el avivamiento. Pero vemos un tiempo hermoso. ¿Cómo nos imaginamos que sería ese tiempo para los discípulos? De alegría, ¿verdad? Viendo cómo de repente salta un paralítico, cómo de repente un endemoniado es sanado en el alma y el espíritu inmundo se va. Viendo cómo aquella persona que no podía ver ahora veía. Era un tiempo hermoso, la iglesia estaba viviendo un tiempo hermoso. Y obedecer a Dios cuando todo está bien, podríamos decir que pues es muy fácil, ¿verdad? Es bueno, es hermoso obedecer a Dios, pero cuando los tiempos están calmados y está bonito, pues todos obedecemos a Dios. Nuestro deber como creyentes, por eso la enseñanza se llama el deber de obedecer a Dios, es obedecer a Dios en los tiempos buenos, como estos que están disfrutando los discípulos, pero aún también en los tiempos malos, como ahorita vamos a ver, el tiempo malo que vino para los discípulos. Ahora bien, sigamos leyendo. Versículo 17 del capítulo 5. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Se terminó ese tiempo. Hubo un corte en ese tiempo bueno, tranquilo, de gozo, de alegría, de gran estima,
donde la gente se reunía con los discípulos, donde los querían, los estimaban, los veían ahí en el pórtico de Salomón, en las plazas, caminando y sanando enfermos. Y de repente vienen los fariseos y los saduceos, se llenan de celos. ¿Y qué pasa, amados hermanos? Los ponen en la cárcel. Como primer punto, amados hermanos, de esta enseñanza, es que tenemos que obedecer a Dios ante cualquier persona y circunstancia. El primer punto del deber del creyente al obedecer a Dios es que el creyente debe de obedecer a Dios ante cualquier persona y o circunstancia. Mire, el sumo sacerdote era un hombre puesto por los romanos que servía en ese rol como de líder, de encargado, de gobernante sobre los judíos. Los romanos utilizaban al sumo sacerdote para controlar al pueblo judío. Y los saduceos eran en aquel tiempo un grupo religioso que controlaba, por así decirlo, la creencia de muchos judíos. Buscaba como establecer doctrinas y parámetros en la creencia de los judíos. Y eran dos grupos que representan un gobierno terrenal, un gobierno para los judíos. Mire que creo que todos sabemos que la secta de los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso negaban a Jesús, ¿no? Y buscaban negar la vida de Cristo. De hecho, con él discutieron mucho acerca de esto. Si ustedes recordamos los evangelios, ellos buscaban siempre que el Señor entrara en estas discusiones bajo las creencias de los saduceos. Y no solo eso, sino que también negaban la existencia de espíritus o ángeles, ¿no? Esa era la creencia de los saduceos. Mientras que los fariseos gobernaban y trataban de establecer leyes y hacían juicios según los romanos, los saduceos trataban de controlar lo que creía el pueblo judío. Y no es la primera vez que esto sucede. En Hechos 4:3 no lo vamos a leer, pero ustedes recuerdan, en Hechos 4:3 Pedro y Juan son encarcelados. ¿Por quién? Por los fariseos y los saduceos. ¿Y qué sucedió? Simplemente, como dice Lucas, nos narra que ellos se llenaron de celos porque estaban viendo todo lo que sucedía, los milagros, las sanidades y todo. Se llenaron de celos porque querían controlarte, que querían tener el control del pueblo judío, y parece que se les estaba yendo porque el pueblo estimaba y quería más a los apóstoles que a los mismos gobernantes, ¿no? Y entonces dicen, pues la única manera que hay que hacer es meterlos a la cárcel. Pero ¿qué hicieron los discípulos, amados hermanos? Los discípulos obedecieron a Dios ante cualquier persona o circunstancia. Veamos cómo y entendamos esto. ¿Cuántos sabemos que el único rey de esta tierra es Dios? ¿Amén? Él es el único gobernante. Para los creyentes, para los cristianos, para nosotros como creyentes, nuestra máxima autoridad es Dios. Él es nuestra máxima autoridad. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, al joven Timoteo, en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al 16. Dice, a ver, permítame, que aquí yo me equivoqué de cita. ¿Cuántos saben que puede pasar esto? De repente se nos va la cita. No hay ningún problema, ahorita la buscamos. Pero vamos a leerlo. Déjenme, aquí la tengo. La debo de tener, porque no se me puede ir. Es 6, 13 al 16. 6, 13 al 16, perdón. Ahí mi dislexia me ganó. Capítulo 6, 13 al 16. Ahora sí, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué le dice y qué le enseña Pablo a Timoteo? Le dice: Timoteo, te mando que guardes el mandamiento, que obedezcas a Dios, que obedezcas el Evangelio, que obedezcas los mandamientos del Señor y los cumplas hasta que llegue Jesucristo, hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, a su tiempo mostrará, que porque Él es el único, ¿qué? Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Para el creyente, para los cristianos, Dios, Jesucristo, es nuestro máximo líder, ¿verdad? Es nuestro supremo gobernante. Él es el dueño de todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Rey de reyes. Es decir, sobre cualquier persona que tenga un dominio o que tenga un puesto de autoridad en la tierra, Él es mayor que él. Y sobre cualquier persona que tenga autoridad o estima en la tierra, Él es mayor que él. Pensemos en alguien grande hoy en día para nosotros. Dios es mayor que él. Pensemos en alguien famoso hoy en día. Dios es mejor que él, ¿verdad? Pensemos en alguien poderoso hoy en día. Dios es más poderoso que él. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. ¿Por qué no le da al Señor una ofrenda de palmas? Porque Él es nuestro Rey. Él es el Rey, dueño de todo. Es el Rey supremo de todo. Ahora, entendiendo esto, Dios también dice la Escritura que Él estableció autoridades. Y Él permite que ciertas personas lleguen a puestos de autoridad. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 13, vamos a ver lo que le dice Pablo a los romanos. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos 13, versículo 1 y 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, 1. Lo leemos una vez más. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué le está diciendo Pablo a los romanos? Está diciendo: miren, cristianos, creyentes, Dios es supremo de todo. Sí, Dios, ya se lo dijo a Timoteo, es el supremo de todo, Dios es dueño de todo, pero también Dios permite y ha establecido autoridades en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Obedecer a esas autoridades, obedecer a las autoridades que Dios ha puesto. ¿Sí? Es más, Pedro escribiría más adelante, y si vamos, acompáñenme ahí a la primera carta de Pedro, casi llegando a las cartas de Juan, por ahí antes de Judas y Apocalipsis, un poquito antes. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 15. Primera de Pedro 2, 13 y 15. ¿Ya estamos ahí? Dice: por causa del Señor, someteos ¿a qué? A toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, como por los enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro escribiendo que obedezcamos a las autoridades. Pablo diciendo que las autoridades son puestas por Dios. Pedro diciendo que obedezcamos y nos sometamos a las instituciones humanas. Entonces, ¿se contradice la Escritura? ¿Se contradice la palabra? De ninguna manera, amados hermanos. Es verdad, Dios pone reyes, Dios quita reyes. Dios permite que ciertas personas lleguen a puestos de gobierno. Y nuestro deber es orar por las autoridades y obedecer a las autoridades.
Pero ¿qué pasa cuando una autoridad da una instrucción, dicta una ley o pide al pueblo cristiano hacer algo que no está conforme a la palabra de Dios? Esa es la respuesta. No debemos obedecer. Vamos a ver algunos ejemplos. Éxodo 1:17. Éxodo, el libro del Éxodo, capítulo 1. 17. Recordará esta historia cuando hay un edicto de un gobernante que pide a las parteras, versículo 17, 1:17, dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué había sucedido? El rey de los egipcios dice, ¿saben qué? Son muchos los hebreos, hay muchos hebreos, vamos a matar, y maten, y le pide a las parteras hebreas, vayan, y cuando la mujer esté dando a luz, si es varón, lo van a matar. Esa era la instrucción. Pero ellas, ¿qué hicieron? ¿Qué dice el versículo 17? Pero las parteras, ¿qué? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Obedecieron al rey? No. ¿A quién obedecieron? Al Rey Supremo, a Dios, ¿verdad? Hay otros pasajes y hay otros versículos que usted lo puede encontrar en Daniel capítulo 3 y versículo 6. No vamos a ir ahí, pero pueden apuntarlo, Daniel 3 y 6. Recordará esta historia de Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, que cuando es levantada esa estatua y al sonar de la zampoña y de todos decían que ellos tenían que postrarse, ¿no? Pero ellos dijeron, ¿sabes qué, rey? No nos postraremos a esa estatua. Porque ¿qué, amados hermanos? Si nosotros vemos en las parteras, ¿sí? Aunque todavía no nacía Moisés y todavía no estaba la ley de Moisés que Dios establecía como el no matarás, sí hay una conciencia, como dice Romanos, en el corazón, ¿no? Que eso estaba mal. Y las parteras decidieron obedecer a Dios. Ahora Daniel y también Ananías, Azarías y Misael, ellos sí ya conocían un poco la ley, donde decía que no adorarás a otros dioses, solamente a Dios, ¿verdad? Y si ellos se inclinaban ante esa estatua de Nabucodonosor, ¿qué sería, amados hermanos? Sería idolatría, ¿verdad? Y ellos, antes de cometer idolatría, ¿qué hicieron? Prefirieron morir, prefirieron ser expuestos al horno de fuego. Daniel, de igual manera, cuando le fue el edicto de que no van a orar y no deben de orar y no deben de orar, Daniel abrió la ventana y hizo como siempre, 3 veces al día oró al Señor. Y a pesar de que fue echado al foso de los leones, Dios lo rescató. Así como rescató a Misael, a Ananías y Azarías, y así como bendijo a las parteras. Porque ellos obedecieron a Dios y no a los hombres. Y eran autoridades en ese momento, eran autoridades que Dios permitió en su soberanía que ellos estuvieran ahí para cumplir ciertos propósitos en la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, amados hermanos, concluimos que no debemos obedecer a las autoridades cuando las instrucciones comprometen nuestra integridad cristiana. Ahora, esto que quede muy bien, no estamos hablando de una rebelión, ¿no? De algo que ahorita, que se levante todo el pueblo cristiano y vamos a derrocar. No. Espere, porque ahorita vamos a ver algo interesante de eso. Sino simplemente no tenemos que hacer lo que nos piden cuando esto va en contra de la voluntad de Dios. Como creyentes, nuestro deber es obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos. Los discípulos en este momento y en este entonces, en Hechos 5, prefirieron obedecer a Dios y someterse a Dios antes que las autoridades impuestas en ese momento, que eran los fariseos y los saduceos. Regresemos a Hechos. Entendiendo esto, entendiendo que Dios es el Rey Supremo, Rey de Reyes, Señor de Señores, pero que Dios también ha permitido y que también por la soberanía de Dios, Él pone reyes, quita reyes, Él ha establecido autoridades. El deber como el creyente es obedecer esas autoridades. Pero si estas autoridades dan instrucciones, ponen leyes que van en contra de la voluntad de Dios, nuestro deber es temer al Señor y obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 18 de Hechos 5 dice, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo,
Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Qué interesante, ¿no? Lo que sucedió aquí. Qué interesante. Los discípulos estaban en la cárcel, habían pasado un tiempo en la cárcel. De repente Dios envía un ángel, abre las puertas de la cárcel y los saca. Y de repente les dice, ¿saben qué? Salieron, pero no salieron para irse a su casa, no salieron para irse de vacaciones, no salieron para decir, ay, soy libre y vámonos corriendo antes de que me maten o que me vuelvan a meter a la cárcel. Salgan y ¿a dónde vayan? Al pórtico y prediquen, al templo y prediquen. ¿Y qué hicieron ellos, amados hermanos? Ellos fueron y predicaron sin temor. No se quejaron, no negaron, no le recriminaron al ángel. Oye, ángel, estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué Dios nos mete a la cárcel? No, yo ya no voy a ir, ya no voy a predicar porque está muy fea la cárcel, está muy oscuro, hay mucha humedad, hace mucho frío, yo no quiero que me vuelvan a meter en la cárcel. No, ellos obedecieron a Dios y fueron una vez más al templo, y dice que tempranito en la mañana, luego, no esperaron una semana, no esperaron 2 semanas, ellos dijeron, vamos a obedecer al Señor. Jesucristo dijo, y no vayan ahí, pero dijo en Mateo 5:11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los discípulos lo sabían. Es más, Jesús, hablando acerca de las señales del fin, dijo en Mateo 24:9, y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Se lo dijo a sus discípulos en las enseñanzas. Mateo 24:9 al 14, Jesús les dijo lo siguiente, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. La palabra de Dios, directa de Jesús, diciéndole a sus discípulos, estas son las señales del fin. Pero ¿saben qué? Ustedes van a ser llevados presos, van a ser entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Ellos lo sabían. Ellos lo habían escuchado. Y seguramente cuando estaban en la cárcel recordaron esas palabras de Jesús. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Como dicen en Veracruz, a rajarse a su tierra, dijeron los discípulos, ¿no? Ellos dijeron, no, te obedeceremos, ¿no? Contigo caminaremos, ¿no? Hay una alabanza que recordé ahorita en ese momento cuando dice, caminaremos, te seguiremos sobre las olas del mar, o sea, sobre las tempestades, te seguiremos. Y a veces las cantamos muy bonitos, pero cuando vienen las tempestades, ¿sí decimos te seguiremos? ¿Sí, verdad? Amén. Hay que decir te seguiremos, caminaremos, obedeceremos. Aun cuando vengan las olas del mar, nosotros permaneceremos, porque obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque servimos al Rey Supremo. Y Él dijo que Él nos iba a rescatar. Y eso pasó con ellos, ¿verdad? Los rescató, los sacó de la cárcel. Los discípulos entonces sin duda confiaban en Dios, obedecían a Dios aún sobre cualquier cuestión. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Recordemos que los saduceos no creían en los ángeles. Y al escuchar, porque luego fueron por ellos, y si seguimos leyendo ahí en Hechos 5, fueron por ellos y les dijeron, bueno, pues ¿qué no estaban en la cárcel? Fueron a la cárcel a ver y no estaban ahí, ahora están en la plaza. Y seguramente les han de haber dicho, Dios envió un ángel para librarnos y hubo esta obra de milagro. Había 2 maneras que salieran de ahí, por complicidad de los guardias o por un milagro extraordinario. Pero los guardias no fueron. De hecho, ahí justamente cuando dice el versículo 21, si vemos ahí, el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Versículo 22, perdón. Pero cuando llegaron los alguaciles,
no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta. Mas cuando la abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Sí? Tenían temor, porque no fueron los guardias, no fue nadie, estaba cerrado, pero ellos salieron. ¿Cómo fue esto? Un milagro de Dios. Y esto nos enseña, amados hermanos, que cuando obedecemos a Dios, Él es exaltado y Él es predicado. Los guardias, los fariseos, todos vieron el poder de Dios y Dios fue exaltado en ese momento en la iglesia, porque esto se debió de escuchar. Las personas estaban afuera viendo a los discípulos predicar, debieron de haber visto y supieron que ellos habían salido de un milagro. Dios era glorificado y Dios es glorificado aún en medio de las circunstancias, en medio de las tempestades. Por eso, amados hermanos, debemos de obedecer a Dios en las dificultades. Él nos va a dar la salida. Él dijo que iba a perseguir, que a lo mejor nos iban a poner en cárceles, pero Él nos iba a cuidar, Él nos iba a salvar a todos los que son seguidores de Jesús. Y por lo tanto, amados hermanos, nosotros y el deber del creyente es, como segundo punto, obedecer a Dios y testificar sin temor. Obedecer a Dios y testificar sin temor. Una vez sucedido esto, que están fuera de la cárcel, dice el versículo 28, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Una vez más van por ellos, los llevan otra vez para un juicio. Están presentes todos los discípulos, todos los apóstoles ante un juicio. Por segunda vez, tercera vez ya, porque Juan y Pedro estuvieron en la cárcel. Pero, amados hermanos, ellos no cedieron. Los discípulos fueron confrontados nuevamente por las mismas autoridades, los fariseos y los saduceos, por los mismos que les habían puesto en la cárcel, pero ellos no tuvieron miedo. Ellos pudieron haber cedido en ese momento y haber dicho: ya me rindo, ya no quiero ir a la cárcel, ya no quiero padecer esto. Pero ellos dijeron: es mejor. Y mira lo que dice ahí Pedro, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, no solo Pedro, todos juntos los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no cedieron, no echaron un paso para atrás. Ellos obedecieron a Dios y a la voz del Espíritu Santo que les dijo, y por ese mensaje vayan y prediquen, y ellos lo hicieron. A una sola voz ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos testificaron sin temor. Testificaron sin temor. Vamos a continuar leyendo, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha hablado a Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios, a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, ¿qué dice? Se enfurecían y querían matarlos. Otra vez se llenaron de celos, pero los discípulos testificaron, predicaron una vez más a Jesucristo. Una vez más lo hicieron enfrente de ese concilio, enfrente de aquellos que tenían el poder para meterlos a la cárcel y matarlos. Pero ellos testificaron de Dios, porque es necesario obedecer antes primeramente a Dios y luego a los hombres. Primero obedecer a Dios y luego a los hombres. Para ir terminando, amados hermanos, Lucas después nos va a narrar una historia que yo le invito a que lo lea en su casa. Lucas nos narra el momento en el cual Gamaliel, un doctor de la ley, un hombre venerado entre todo el pueblo, cuando los fariseos y los saduceos se enojaron y quisieron matarlos, este hombre se levanta. Y este hombre narra la historia de dos personas.
de Teudas y de Judas el Galileo. Teudas era un hombre que organizó un movimiento en contra del liderazgo de la época, en contra de los líderes, los fariseos, los saduceos y aún en contra de los romanos. Pero a la muerte de este hombre, el movimiento desapareció. Judas el Galileo fue otro hombre, un líder también, de hecho era de Galilea como Jesús. Era líder de una insurrección en contra de los impuestos que se establecían por parte de Roma y quien tenía el control eran los fariseos. Él fue líder de esa insurrección. Pero Gamaliel, este hombre, dice y habla que estos dos hombres se levantaron, hicieron un movimiento, pero al morir, el movimiento murió juntamente con ellos. Y les dice algo muy interesante a los fariseos y a los saduceos. Les dice, miren, en pocas palabras les dice, no lo hagan, porque si este movimiento es de hombres, cuando ellos mueran, esto va a parar. Pero si esto es de Dios, aunque ustedes luchen y luchen, no lo van a parar. Y no sea que se encuentren peleando contra Dios. Esto nos habla de algo muy interesante, amados hermanos. El creyente debe de obedecer a Dios y no a movimientos humanos. No a técnicas ni estrategias humanas que se quieran infiltrar en la vida de la iglesia o en la vida del pueblo de Dios. Nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. Porque hombres se levantan diciendo y haciendo doctrinas que no están conforme a la Escritura. Pero en cuanto esos hombres mueren, esa doctrina desaparece. Pero muchos son engañados, dijo Jesús. ¿Recuerdan en Mateo? Dijo, muchos van a ser engañados. Por eso la obediencia a Dios es tan importante y nuestro deber es obedecer a Dios, porque corremos el riesgo de perdernos si obedecemos otras doctrinas y otras enseñanzas. Por ahí vi en las redes sociales de una persona que se está levantando no me acuerdo qué país, pero está hablando que el Espíritu Santo es mujer. Y dice versículos y versículos y versículos mal puestos, mal, y de ellos dicen, y ustedes me van a decir que no es el contexto, y ellos se justifican, pero dicen, el Espíritu Santo es mujer, y la maternidad del Espíritu Santo. Y aguas, porque hay cristianos, cuando yo veo los comentarios, veo que gente, amén, gloria a Dios, ¿qué está pasando? Hombres se levantan con movimientos, pero cuando ellos mueran, esos movimientos van a ir con ellos. Pero el mover de Dios nadie lo puede detener. La palabra de Dios permanece. Es más, Pedro escribirá lo siguiente, y les invito a que me acompañen a leer estos últimos versículos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Porque toda carne es como hierba. Aquí está en la pantalla, si gustan verlo con nosotros. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Los movimientos y la gloria del hombre es como esa hierba, se levantan pero luego caen, pero la palabra de Dios permanece, amados hermanos. La obra del hombre muere, pero la obra de Dios permanece. Y aun cuando nos persiguen, amados hermanos, cuando somos criticados por obedecer la palabra de Dios, quizás nos puedan despedir de nuestro trabajo por predicar el Evangelio, se puedan burlar de nosotros en la escuela por predicar del Evangelio, se puedan burlar de nosotros porque no vamos al antro, no hacemos esto, no bebemos, nos van a decir, si esto es común, si hoy se hace común, ¿no? Es algo normal. Pero no vayamos ni aún contra esas corrientes en el mundo, ni las que se quieran infiltrar en la iglesia, porque esas corrientes mueren. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. No sea, dice Lucas, narra que Gamaliel le dice a estos hombres, no sea que se hallen peleando contra Dios. Eso me hizo recordar cuando Dios le habló a Saulo en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando no obedecemos a Dios y obedecemos otras enseñanzas y otras doctrinas, estamos luchando contra el Evangelio, no estamos haciendo lo correcto. Recuerden que Saulo, todavía no Pablo, pero Saulo creía que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Él creía que persiguiendo a los cristianos y matándolos estaba haciendo lo que Dios le mandaba, pero de repente Dios lo para y le dice, Saulo, Saulo,
¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Nuestro deber, amados hermanos, no es obedecer o apoyar a líderes que están lejos de Dios, a movimientos que están lejos de Dios. Nuestro deber como creyentes es obedecer lo establecido por Dios y obedecer la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo lo debemos hacer, amados? Con gozo. Con gozo. Con gozo. Los discípulos, cuando después de esto que Gamaliel habló, el consejo dijo, bueno, soltémoslo, pero antes de soltarlo vamos a azotarlos. Y los azotaron. Dice el versículo 40, no vaya yo se lo leo, dice Hechos 5:40, y convinieron con él y llamándolo los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Por tercera vez los amenazan. Pero ahora ya azotados, primero los pusieron en la cárcel, luego los amenazaban, luego los trajeron, los amenazaron que los vamos a matar, no los mataron, los vienen, los amenazan, pero luego los azotan, ¿no? Les dan azotes. Pero dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días no se fueron a su casa, no se fueron de vacaciones. No dijeron, ya no lo vamos a hacer. Ellos dijeron, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y ¿qué? Y predicar a Jesucristo. Con gozo, amados hermanos. Terminemos esta carrera con gozo, obedeciendo al Señor, pero con gozo. Sin importar las circunstancias, sin importar los momentos, las dificultades, nosotros corramos la carrera obedeciendo a Dios por cualquier hombre que quiera oponerse a la voluntad de Dios. Por cualquier circunstancia que quiera oponerse a la voluntad de Dios. Hagámoslo sin temor, testifiquemos sin temor y hagámoslo con gozo. Amén. Hagámoslo con gozo. Pedro habló de esto y yo dije que era el último versículo, pero así luego somos los pastores, ¿no? Primer carta de Pedro, capítulo 3, 13 al 17. Primer carta de Pedro, capítulo 3, 13 al 17. Eso es para animarlos, amados hermanos. La palabra de Dios nos anima, ¿verdad? Nos alienta. Dice la primera carta de Pedro. Y es Pedro, Es Pedro quien fue azotado en ese momento el que está escribiendo esto. No es alguien que no padeció algo, es alguien que padeció. Dice Pedro, versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino glorificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En él, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios para la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo, nuestro Rey, está sentado a la diestra de Dios y a Él debemos de obedecer porque ante Él todo está sujeto. ¿Amén? Todo está sujeto. Amados hermanos, Dios nos ha llamado, como también llamó a los discípulos. Dios nos ha dado ese Espíritu Santo. Si usted cree, usted tiene el Espíritu Santo. Y nuestro deber como creyentes es obedecer la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos.
también es obedecer. Y sí, debemos de obedecer a nuestras autoridades, pero cuando nuestra integridad como creyentes, hijo de Dios, es amenazada, el Espíritu Santo nos fortalece para no obedecer esas autoridades, sino someternos a nuestro Dios y a nuestro Rey Supremo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y es hermoso esto que hemos estudiado, porque hoy en día, amados hermanos, hay muchas voces, hay muchas doctrinas, hay muchos movimientos humanos que se están levantando, pero la iglesia no debe de ir allá. La iglesia debe de obedecer a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que tú has enviado este día a nuestras vidas, a tu iglesia. Espíritu Santo, danos la fortaleza, danos la fuerza para cada día predicar el Evangelio, para cada día testificar de tu verdad, sin temor, Señor. Y en los momentos, puede ser en nuestro trabajo, Espíritu Santo, en nuestra escuela, aún en nuestra casa, donde quiera que nos encontramos, cuando las instrucciones de los hombres o las instrucciones de personas que estén puestas en autoridad quieran corromper lo que está escrito en la palabra, danos la fortaleza para no ceder, sino para permanecer y testificar la verdad de Dios, para no apartarnos, Señor, ni desviarnos, como tú, Jesucristo, enseñaste que en los últimos tiempos habría falsas enseñanzas y falsas doctrinas, y hombres que te seguían dejarán de seguirte. Que tu iglesia, Señor, en este lugar, sea entendida en los tiempos y obediente a tu voz, y no a otras voces, no a otros hombres, no a otras doctrinas, no a otros movimientos, porque los movimientos del hombre perecen, pero el movimiento, la obra de Dios permanece para siempre. Espíritu Santo, danos la fortaleza, danos la fuerza, Espíritu Santo, para seguir, para permanecer. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.